Bueno, esto lo vamos a ver durante la clase sincrónica, pero es interesante que lo tengan también en la clase grabada por si tienen que repasar algunas cosas. Bueno, el paper, qué hay detrás del paper? Porque el paper básicamente es la punta del iceberg, lo que se publica, lo que la comunidad científica puede ver. Pero hay mucho más. O sea, el paper en este sentido es solamente la punta del iceberg. Hay mucho más detrás de esta publicación. Hay un trabajo previo a la escritura, por supuesto, que tiene que ver con el tema que nosotros seleccionamos para nuestra investigación, cuál es la pregunta de investigación y cuál es la hipótesis. Sobre esto no vamos a trabajar porque a nosotros nos interesa mucho más el formato del paper en sí, pero es interesante tenerlo en mente, ¿no? Porque básicamente el paper es la publicación, un intento de divulgar cuáles son los resultados de nuestra investigación. Eh, pero cuando nosotros nos sentamos, ¿no?, a escribir, decimos, bueno, queremos escribir un paper, hay un proceso previo que tiene que ver con la búsqueda de información bibliográfica. Y esto es interesante que lo tengan en mente para cuando ustedes también publiquen un paper, sepan qué es lo que los científicos buscan. Para la búsqueda de la información bibliográfica hay una serie de bases de datos que están reconocidas, están validadas, están muy formalizadas. Ahora vamos a ver cuáles son las bases de datos principales, cuáles son bases de datos generalistas y cuáles son bases de datos mucho más específicas. En estas bases de datos suelen hacer una indexación, las más importantes, ¿no? Scopus, JCR, Web Science, Google Scholar en menor medida, indexación es lo que decía en el anterior video, que básicamente lo que hacen es un ranking de las revistas científicas y por ende de los artículos que son publicadas en esas revistas científicas. Es decir, vamos a tener revistas científicas de primera y revistas científicas de segunda, tercera o cuarta, dependiendo de su calidad, dependiendo de este índice que elaboran estas grandes bases de datos. Por lo general se distribuyen por cuartiles, después vamos a ver, pero es cuartil, básicamente este índice, las revistas indexadas, se dividen en cuartiles que justamente son cuartos, son 25%, que el primer cuartil son las mejores revistas, el segundo cuartil las segundas mejores y así hasta el cuarto. Q1, cuartil, como se lo denomina en la jerga científica, cuartil se lo llama como Q. Si es Q1, bueno, si nosotros estamos publicando en una revista que es Q1, vamos a estar publicando en una revista que es de una elevada calidad académica. Va a ser muy difícil publicar en esa revista. ¿Por qué? Porque tienen un comité editorial formado por especialistas que van a recibir muchísimos artículos científicos y van a privilegiar solamente los mejores, los más sólidos, los más rigurosos. Entonces, si nosotros publicamos en una revista Q1, a nosotros nos va a contar mucho en nuestra trayectoria académica. Si publicamos en una Q4, no tiene nada de malo, porque también si está dentro de Q1, Q2, Q3, Q4, significa que son revistas indexadas. ¿Qué significa? O sea, hay muchas revistas que están por fuera de la indexación, que ni siquiera están indexadas. Pero si nosotros publicamos en una revista indexada, por más que sea Q4, también nos va a valer para nuestro currículum académico. Y también es importante saber esto porque si nosotros utilizamos artículos científicos de revistas que están en Q1, se supone que son artículos científicos de mejor calidad, que a nosotros como investigadores también nos van a servir más, que tienen un mayor factor de impacto, que son más leídas por la comunidad científica, que se supone que son más rigurosas. Entonces también digo, para nuestra búsqueda, para nuestra escritura, nos van a servir mucho más. Por supuesto, en estas revistas, en las revistas más importantes, los artículos son pagos. Uno tiene que pagar para poder acceder a estos artículos. Después vamos a ver algunas cuestiones durante la clase sincrónica referida a esta cuestión del artículo pago, pero digo, es importante entender que las revistas científicas cobran por la lectura, o sea, es un negocio, por supuesto, el tema de la divulgación científica. Yo puedo acceder a un artículo científico de Nature pagando un canon. Si mi universidad paga un canon o si yo como investigador pago por ese artículo científico.
Y otra cosa que tenemos que saber es que predominan las fuentes en inglés. Hay un sesgo etnocéntrico, un sesgo anglosajón, entonces, y la lengua franca, el latín del siglo XXI, es el inglés. En el medioevo, como se comunicaban los eclesiásticos y los hombres de letras, los hombres que producían conocimiento a través del latín, bueno, en la actualidad la lengua franca es el inglés. Estemos de acuerdo o no, pero digamos hay que saber que hay un predominio de las fuentes en inglés. Y después, bueno, cómo sistematizamos esta gran cantidad de información, ¿no? Esta gran cantidad de artículos, que pueden aparecer cientos o miles de artículos. Bueno, por supuesto que no vamos a trabajar con miles, pero sí seguramente trabajemos con cientos de artículos. Bueno, vamos a tener que utilizar gestores de bibliografía para poder hacer más llevadera la escritura de nuestros papers. La escritura, por supuesto, no hay que pensarla como etapa, sino como diálogo. Esto significa que el trabajo previo a la escritura va dialogando con nuestro proceso de escritura. Nosotros vamos a tener borradores que después vamos a ir incorporándoles nueva bibliografía. No hay que pensar esto como, repito, como etapa, sino como un diálogo. Cuando tengamos un primer borrador, es interesante que lo revisen colegas. Si estamos dentro de un grupo de investigación, este borrador va a ir circulando entre los diferentes autores y sería interesante ir incluyendo los aportes críticos. Después, en un primer borrador también es importante prestarle atención a la cuestión de citación. Después vamos a ver esto. Y cuando tengamos el texto final, vamos a empezar a buscar revistas, que acá, bueno, le tenemos que prestar atención a la cuestión del ranking, del factor de impacto. Esto está muy estandarizado, cada revista tiene un factor de impacto diferente, cada revista está incluido en estos cuartiles que mencionaba antes de los índices que elaboran las diferentes bases de datos. La publicación es una parte esencial del CV del investigador. Si ustedes se dedican a la investigación científica, van a tener que tener publicaciones en revistas científicas, necesariamente. Cuantas más publicaciones tengan en revistas científicas que tienen un factor de impacto elevado y que están en los principales cuartiles de las revistas indexadas, más rico va a ser su currículum. Y después la divulgación de este artículo científico no solamente va a ser a través del artículo científico en sí, sino va a ser a través de presentaciones en congresos, clases, medios de comunicación, informes técnicos profesionales, pero la principal herramienta en la actualidad, el mundo científico, la comunidad científica de la actualidad es a través de papers. Esto lo tienen que tener, esto grábenlo a piedra, ¿no? Lo tienen que tener grabado en piedra, lo tienen que tener tatuado. Podemos estar en desacuerdo o no, pero vamos hacia ese modelo. Hay muchas críticas, yo ya le pasé artículos que critican este modelo, pero es importante que ustedes tengan esto en la cabeza, que se lo graben a fuego, que vamos camino a una divulgación hegemónica a través de artículos científicos. La investigación, ¿no? El proceso previo. Nosotros nos planteamos diferentes hipótesis, preguntas, objetivos cuando elaboramos un proyecto de investigación antes de la publicación en el paper, pero bueno, la hipótesis, la pregunta, los objetivos y a veces los resultados están muy determinados por quienes nos financian. Si yo trabajo en el Instituto Nacional de la Administración Pública, como de hecho lo hago, soy investigador allí, va a haber un sesgo institucional, un sesgo de la propia organización. Después, si como en el ejemplo que yo les paso para el trabajo práctico que tienen que realizar en esta unidad, están financiados por el Banco Santander, por la Fundación Santander y por otras fundaciones, también va a haber o sea, estas fundaciones van a financiar determinados tipos de proyectos de investigación. Y ese sesgo va a incidir en las hipótesis, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y también los resultados. Yo no digo, repito, yo no digo que esto esté bien, yo simplemente digo que esto lo tienen que tener en claro si ustedes son investigadores, investigadoras, profesionales y se tienen que dedicar de lleno a este tipo de tareas, que lo tengan en cuenta, ¿no?
trabajo previo a la escritura, que es el trabajo previo a la escritura, está relacionado con la búsqueda de información bibliográfica. Esto nos va a dar insumos para los antecedentes, la fundamentación, el estado del arte, el marco teórico. Esto lo van a ver también ustedes en TFI. En los talleres de TFI lo van a ver a qué se refiere cada una de estas de estos apartados. Básicamente lo que ustedes tienen que construir en la introducción de un paper es el estado de la cuestión, el estado del arte y el marco teórico. El estado del arte no es más que en qué está el debate científico en la actualidad. Lo que ustedes vieron en el texto de Sierra, ¿no? En esos primeros párrafos que Sierra describe qué es lo que se está debatiendo acerca del impacto del COVID en diferentes dimensiones de la vida social, política y económica. Y después, cuál es el marco teórico, cuál es el enfoque teórico que nosotros elegimos para nuestro artículo científico. Y para eso nosotros tenemos que enriquecer este estado del arte y esta exposición del debate científico justamente con referencias a diferentes artículos científicos, a diferentes papers. Como vieron en el texto de Sierra, él elabora este mapa, esta pintura, él pinta el mapa del debate científico a través de diferentes papers. Justamente él se basa solamente en artículos científicos para pintar cuál es el debate científico. Y él elige el enfoque situado basado en la dimensión geográfica de la ciencia, de la ciencia política. Ese es el marco teórico que él elige. Pero todo esto refiere a la intertextualidad y al diálogo con otros documentos. Intertextualidad justamente refiere a eso, ¿no? En el estado del arte nosotros tenemos eh, que dialogar, mostrar cuál es el diálogo de nuestro artículo científico con otras producciones científicas. Para ello es importante en este trabajo previo a la escritura tener en cuenta cuáles son las bases de datos principales de los artículos. Tenemos que saber que las principales fuentes de artículos científicos son en inglés, por este sesgo etnocéntrico que mencionaba anteriormente, y que muchos de estos artículos van a ser pagos. O sea, vamos a tener un filtro insalvable en muchos casos, por lo caro que es, para acceder a determinados artículos. A otros artículos no. Bueno, vamos a ver cómo podemos sortear esta cuestión. Hay diferentes bases de datos. Bases de datos básicamente lo que hacen es recopilar eh, todos los artículos científicos sobre todos los artículos científicos de las revistas científicas indexadas, por lo cual estas bases de datos suelen tener las principales, ¿no? Las generalistas, suelen tener millones y millones de artículos científicos en estas bases de datos. Una base de datos generalista es una base de datos que incluye dentro de su base artículos científicos, capítulos de libros, libros de todo tipo, de todas las disciplinas, medicina, psiquiatría, ciencia política, relaciones internacionales, filosofía, todo. Es una base de datos generalista. Las principales bases de datos generalistas son Scopus, Web of Science y Google Scholar. Scopus y Web of Science son bases de datos pagas que por lo general ustedes pueden acceder a ellas cuando están en una universidad que paga por el canon para sus estudiantes de grado, maestría, doctorado que están desarrollando su actividad académica dentro de esas universidades. Y tienen pero también tienen una tercera base de datos generalista que es Google Scholar, que la verdad que es muy buena, que pueden acceder a su base de datos de forma gratuita. Scopus y Web of Science, por supuesto que permiten, al ser pagas, permiten mucho más opciones de búsqueda, pero con Google Scholar ustedes se pueden manejar sin problema. Y después tienen bases de datos específicas
que refieren a disciplinas y temas muy específicas o áreas de conocimiento o a criterios mucho más específicos que las bases de datos generalistas. Bases de datos específicas son Cielo, por ejemplo. ¿Por qué Cielo? Porque Cielo se basa sobre todo quiere romper con el sesgo etnocéntrico, quiere romper con esta cuestión de que solo leamos artículos en inglés y solamente leamos artículos de revistas indexadas, y lo que hace Cielo es una propuesta casi política. Lo que hace Cielo es incluir dentro de su base de datos artículos en español, fundamentalmente artículos en español y en portugués, que no necesariamente están en revistas indexadas. Entonces, en ese sentido es específico, ¿no? Cuando nosotros accedemos a Cielo, estamos accediendo a artículos en español y en portugués de revistas que no necesariamente están indexadas. O sea que no están en los índices de las revistas que se consideran las mejores. A eso se refiere indexación. Acá hay otro ejemplo de una base de datos específica. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, abordar eh, estudios del mundo árabe, bueno, vamos al Islamic Index, al índice islámico, que justamente lo que hace es recopilar todos los artículos científicos, capítulos de libros que refieren a los estudios islámicos. Digamos, justamente es una base de datos mucho más, la pongo de ejemplo, es una base de datos mucho más enfocada en la investigación eh, islámica de todo tipo, ¿no? Relaciones internacionales, literatura, ciencias duras, pero referidas a este campo de estudios. Econlit es una base de datos específica que refiere a cuestiones netamente económicas. En esta base de datos ustedes van a tener diferentes criterios de inclusión y de exclusión. Cuando ustedes buscan un artículo van a poner palabras claves, tanto en español y en inglés. Van a elegir un rango temporal. Van a seleccionar cuáles son los tipos de documentos y también van a poner cuestiones referidas a la repercusión y la relevancia del contenido. Vamos a ver algo de esto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un buscador. Google Scholar. Google Scholar, vamos a ver Google Scholar, Google Académico, es lo mismo. Google Scholar, vamos a ver primero lo de la indexación. Aquí arriba a la izquierda ustedes tienen este campo, pueden cliquear acá y pueden ir a estadísticas para que ustedes puedan ver qué tipo de estadísticas y qué tipo de indexación y ranking hace una base de datos generalista como es Google Scholar. Fíjense que para que se vea, digamos, un ejemplo concreto de lo que es una indexación, ¿no? Google Scholar hace un índice de las revistas más importantes. Este es un índice de todas las categorías y es un índice de las revistas en inglés. La revista, bueno, plantea un índice desde el 1, como se ve, hasta el 100 de las principales revistas en inglés, ¿no? Este es un índice corto, se podría decir, un índice nada más de 100 revistas en inglés. Web Science, Google Scholar, JCR también son bases de datos que por lo general tienen una indexación mucho mayor, de miles, de cientos y de miles de revistas que están indexadas.
Pero bueno, sirve como ejemplo el índice que arma Google Scholar. Según el índice de Google Scholar, si nosotros publicamos en Nature, vamos a publicar en la mejor revista científica a nivel mundial. Por lo cual, si nosotros publicamos ahí, vamos a tener, vamos a tener un artículo muy prestigioso que pasó por muchísimos filtros. ¿Cómo elabora este índice Google Scholar? Bueno, en base a la citación. Acá hay una serie de índices muy complejos que no van al caso, pero que se refieren básicamente a la cantidad de citas que tienen los artículos de Nature. Se supone que esta revista es muy citada en la comunidad científica. La segunda revista es la revista de medicina de Nueva Inglaterra, también de los Estados Unidos. Fíjense también el sesgo en la disciplina, ¿no? Todos tienen que ver, las principales revistas, con ciencias naturales, ciencias exactas, física, química, otro de química también, oncología clínica, es decir, medicina, física, medicina natural, bueno, computación también, muy referido a ciencias duras y exactas, ¿no? Hay un sesgo, ¿no? Se interpreta que las mejores revistas son las revistas en inglés y que aparte son revistas de las ciencias duras. Esto va a imprimir un sesgo también en las ciencias sociales, ¿no? Plantea un ideal. Nosotros nos tendríamos que tendríamos que publicar artículos que sean muy parecidos a los artículos que se publican aquí. Vamos a ver, por ejemplo, artículos en el índice, el index de Google Scholar de artículos en español. Vamos a ver si se llega a ver. La principal revista en español para Google Scholar es El Profesional de la Información. Después Comunicar, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Revista Peruana de Medicina Experimental, Revista Panamericana de Salud Pública. También elabora un índice según la cantidad de citas de las principales 100 revistas en español. ¿Qué significa esto? Si ustedes publican, por ejemplo, en la Revista Cubana de Enfermería, bueno, va a ser una revista que está muy bien rankeada, porque si ya aparece entre las 100 está muy bien rankeada eh, entre las revistas científicas en español. Vamos a poner en inglés una categoría más relacionada con el campo de estudio de las relaciones internacionales. Fíjense, estas son todas revistas relacionadas con las ciencias sociales. Hace un índice nada más de 20. Por ejemplo, acá tenemos la revista norteamericana de ciencia política. Si yo publico aquí, también voy a estar va a ser una revista muy prestigiosa. Y si yo utilizo también artículos científicos de esta revista, se supone que son artículos también muy rigurosos, muy ricos, muy potentes, que a mí me van a servir mucho para la escritura de mi paper. Pero bueno, esto lo pueden ver. Pueden jugar un poco con esto. Vamos a buscar, bueno, el principal buscador, la principal base de datos que ustedes pueden utilizar es Google Académico. En Google Académico ustedes pueden poner, por ejemplo, vamos a poner política
regional Mercosur. Vamos a poner cualquier cosa, no importa. Fíjense que nos aparecen 66.000 resultados. Es imposible que nosotros podamos leer esto. Completamente imposible. Por supuesto que Google Scholar lo ordena por relevancia. Nosotros acá en Google Scholar también podemos empezar a filtrar. Podemos poner desde 2021, desde 2020, podemos seleccionar un intervalo específico, podemos ordenarlos por fechas. Tenemos algunas categorías de inclusión y de exclusión en el caso de Google Scholar. Lo más fácil es incluir palabras claves, ¿no? Empezar a trabajar mejor en las palabras claves. Entonces nos interesa, por ejemplo, el tema de COVID y nos interesa, por ejemplo, el tema de Argentina. Entonces simplemente, como si buscáramos en el Google común, ponemos un más aquí. Fíjense, pasó de 66.000 a 1.530 resultados. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para seguir filtrando? Bueno, una forma muy interesante para seguir filtrando y nosotros, en vez de leer 1.530 artículos, leer los artículos que a nosotros nos parezcan importantes, es por la cantidad de citas. Fíjense que Google Scholar plantea la cantidad de citas que tiene este artículo. Hay artículos que tienen 14 citas y hay artículos que pueden llegar a tener, como este, de Rigirosi, 30 citas. O sea, es un artículo muy referido por la comunidad científica. Y hay otros artículos que no tienen ninguna cita. También, si nosotros tenemos que filtrar, esta es una muy buena manera de decidir cuáles son los artículos científicos que a mí me conviene tomar y cuáles no. Pero bueno, este es una base de datos generalista. Una cuestión adicional. Aquí Google Scholar tiene una comilla, que esto es muy interesante cuando nosotros queremos elaborar citas, esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Lo que nos permite es cliquear acá y ya tener, por ejemplo, la cita en normas APA, la cita en ISO, en normas ISO, y la cita en MLA, que es otra modalidad de cita, y que nos ahorra muchísimo tiempo. Nosotros no tenemos que hacer la cita a mano, sino simplemente podemos copiar, chequear que esté bien, porque no simplemente, digamos, no siempre el algoritmo nos tira una cita bien hecha, pero podemos copiar y pegar la cita en nuestras referencias bibliográficas. Este es un dato muy importante que les va a ahorrar muchísimo tiempo. Este es otro buscador, este es un buscador pago. Yo puedo acceder porque soy un doctorando de la Universidad de Granada y la Universidad de Granada paga por esta base de datos, simplemente para que lo tengan en cuenta. Es una base de datos Scopus, se llama esta base de datos. Scopus también elabora un índice mucho más rico, mucho más extenso que el de Google Scholar. Y tiene muchas más categorías que Google Scholar en la búsqueda. Vamos a poner Brasil and Mercosur y vamos a buscar, se puede poner también un rango de fecha, se puede también poner la disciplina, la disciplina académica, si hay relaciones internacionales, lo que sea, pero bueno, no lo voy a hacer, simplemente es para mostrarles.
Bueno, algo salió mal. Vamos a poner, bueno, Mercosur, puse como palabra clave. Y me aparecen 1194 resultados. Fíjense que son todos textos en inglés. Scopus es una base de datos eh, de los Estados Unidos y por supuesto tienen la mayor parte de los artículos son en inglés. Fíjense lo que aparece, porque es importante el título y por qué es importante el resumen. Porque en estos grandes buscadores, en estas grandes bases de datos, a mí me va a aparecer solamente el título eh, del artículo científico y me va a aparecer solamente el abstract. Entonces, y me va a aparecer un listado, fíjense el listado que me aparece de todos los artículos científicos. Entonces yo por lo general voy a incluir o excluir los artículos que yo tomo para mi investigación, los voy a incluir en base al título y voy a leer el abstract y voy a decir, bueno, el abstract me sirve o lo que tratan en esta investigación me sirve o por el contrario el artículo científico no me sirve para nada. Por eso es importante el resumen, que ustedes elaboren un buen título y elaboren también un buen resumen en su paper. Vamos a volver al PPT. ¿Qué pasa? Una vez que ustedes pasaron por la base de datos, seleccionaron los textos, los artículos científicos que ustedes van a utilizar, en base al título, ¿qué es lo recomendable? Que ustedes lean el título, si el título les sirve, lean el abstract, si el abstract les sirve, recién ahí ustedes ingresen al artículo científico. Pero ¿qué pasa? Pueden tener una limitación, que es el idioma. Ustedes no tienen por qué saber inglés. Y bueno, la divulgación científica en la actualidad, sobre todo en relaciones internacionales, es fundamentalmente en inglés. Bueno, hay dos grandes traductores que yo utilicé mucho, porque yo no soy muy ducho en inglés, y bueno, no, la comunidad científica en español no tiene por qué ser ducha en inglés. Y hay dos grandes traductores gratuitos que ustedes pueden utilizar. Eh, Hay un traductor de artículos completos, que es el Online Doc Translator, que ustedes simplemente ponen el- el- el artículo científico en este buscador, ingresen, fíjense cómo funciona, y lo van a tener que hacer para el trabajo práctico, ingresan en este buscador y en este buscador, no, en este traductor, cargan el artículo científico ahí y se los traduce en español. Y después hay otro traductor mucho mejor, que es el DeepL. El DeepL no permite traducir artículos científicos, a menos que uno pague, pero lo que sí permite traducir son fragmentos, van copiando y pegando y van traduciendo fragmentos del, eh, del artículo científico. Y es el mejor traductor, es el traductor que se utiliza en la comunidad científica, es el mejor traductor que ustedes pueden encontrar. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros acá pusimos Mercosur en un buscador que es Scopus, copiamos el resumen, porque algunas cosas de este resumen nos interesaron, ponemos acá deepl.com y les va a aparecer dos, bueno, como les aparece en el traductor de Google, pero es un traductor muchísimo mejor, ¿no? Vamos a poner acá, ya copiamos el texto del resumen, vamos a copiar acá. Acá lo traduce al portugués, vamos a ponerlo al español.
hace una traducción casi perfecta. Ustedes no van a tener que modificar casi nada. Van a tener que modificar algunos detalles, van a tener que modificar algunas cuestiones, pero por lo general si ustedes utilizan el DeepL no van a tener problemas en la traducción. Si ustedes quieren traducir un documento completo, bueno, van a tener que eh, apelar al Online Doc Translator. Esto simplemente se los comento porque lo van a tener que aplicar para el trabajo práctico, pero aparte para la vida académica es algo muy interesante porque permite traducir decenas de idiomas. Si ustedes trabajan con temáticas de la Unión de Rusia o de la Unión Soviética, también pueden traducir del ruso, yo traduje cosas del turco, por ejemplo, al español, y lo traduce con muy buena calidad. Ahora bien, hay una serie de artículos pagos, como les decía, las revistas científicas son también un negocio, entonces para solventar y para obtener ganancias, eh, digamos, de la divulgación científica, las revistas cobran un canon, se los cobra a la universidad o se lo cobra al investigador. Entonces, muchos artículos a los que ustedes accedan en estas bases de datos, cuando ustedes quieran ingresar al PDF, cuando ustedes quieran leer el artículo, no les va a permitir. En la clase sincrónica vamos a ver algunas cuestiones sobre esto, pero lo importante es que ustedes lo tengan presente, ¿no? La divulgación científica no es tan libre como nos quieren vender. Hay artículos, por ejemplo, de la revista de política de Europa Occidental. Acá hay un artículo del año 2007, un artículo en inglés. A mí, digamos, yo lo encontré en la base de datos, pongamos el ejemplo, yo lo encuentro en la base de datos, estoy estudiando la participación de los sindicatos en la elaboración de políticas económicas en Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica e Irlanda entre 1970 y 1992. Cuando encuentro este artículo, a mí me interesa porque es lo que estoy estudiando, ingreso, veamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, encuentro este artículo acá y me da la posibilidad de ingresar al mismo, ingreso a esta revista y veo que tiene 14 citas, que es una cantidad de citas importante. Traduzco, ya traduje el abstract, o sea, leí el abstract y lo puedo traducir para mostrarles, ¿no? Lo traduzco en DeepL. Lo leo en español, me doy cuenta que me interesa, que me puede servir para mi investigación y digo, bueno, lo quiero leer. Entonces pongo get access. Bueno, ¿qué pasa cuando pongo get, eh, get access? Bueno, la editorial Taylor and Francis me cobra 39 euros por poder acceder a este artículo por un periodo de 48 horas. Si yo quiero acceder a este artículo por 30 días, debo pagar 265 euros. Para que se entienda, ¿no? Para que vean los filtros económicos que también hay para llevar adelante la divulgación científica. Después en la clase sincrónica vamos a ver un poco más sobre esto, simplemente les quería mostrar cómo funcionaba en algunos casos el negocio de las revistas científicas. Debido a la gran cantidad que tienen ustedes de
de artículos científicos. Cuando ustedes se ponen a escribir un artículo científico, tienen que leer a veces decenas de papers. También tienen que leer libros, también tienen que leer capítulos de libros, también tienen que leer ponencias en congresos, pero supongamos que solamente tienen que leer artículos científicos. Como vimos, en una búsqueda les pueden aparecer 1500 artículos científicos. No significa que ustedes lean esos 1500 artículos científicos, ustedes pueden seleccionar cuáles van a leer, pero tal vez les toque leer 20, 30, 40 artículos científicos. Cuando ustedes tengan que llevar adelante el TFI también lo van a tener que hacer, ¿no? Leer muchos artículos, leer algunos libros. Y para eso es importante que ustedes trabajen con gestores de bibliografía. Hay gestores de bibliografía gratuitos como son Mendeley y Zotero. Acá les dejo un video tutorial de Mendeley, el PPT también lo tienen subido en la plataforma, por lo cual ustedes pueden ingresar al PPT y simplemente copiar y pegar esta, esta dirección, este link de YouTube y poder acceder al Mendeley. Esto simplemente se los digo, no lo digo para que ustedes bajen el Mendeley, se lo digo para que lo tengan en cuenta y para que se vayan familiarizando con estos gestores de bibliografía que les hacen la vida más simple. No digo que los tengan que usar, les digo que si ustedes manejan volúmenes de artículos científicos, de libros muy extensos, van a tener que utilizar necesariamente gestores de bibliografía. Y es importante que utilicen, que sean gratuitos, ¿no? Por supuesto. Esto se los pueden bajar, Mendeley y Zotero se lo pueden bajar de una forma muy sencilla y les aseguro que les va a facilitar muchísimo la vida. Les muestro un poco cómo es esto lo podemos ver en la clase después si les queda alguna duda, pero les muestro cómo es un gestor de bibliografía gratuito como el Mendeley. Es básicamente, son carpetas como muy parecidas a las que ustedes pueden tener en Microsoft Office. O sea, acá tengo organizado cada uno de los artículos y libros por carpeta y por tema. A su vez, estas carpetas se subdividen en subcarpetas, en las cuales voy ordenando la bibliografía. Y este gestor de bibliografía, después lo podemos ver en la clase, este gestor de bibliografía lo que me permite, aparte de ser un gestor de bibliografía que nos ordena todo el material bibliográfico, es un lector de PDFs. ¿Qué significa esto? Que yo puedo leer y puedo trabajar con los PDFs que voy cargando acá. Por ejemplo, el que veíamos de Sierra, ¿no? Que veíamos de Sierra que me permite, por ejemplo, subrayar, porque es un lector de PDF. Me permite también tomar nota, cualquier tipo de nota sobre el artículo. Me permite también cargar información, tener, por ejemplo, el título del artículo, el año, un montón de información relacionada con este artículo. Me permite ir tomando notas también. Y lo bueno es que si yo lo cargo acá, subrayo y cierro, por ejemplo, después cuando lo abro nuevamente, a ver dónde lo dejé, cuando lo abro nuevamente tengo los cambios guardados y todos los cambios están en la nube. O sea, si yo pierdo la computadora, si se rompe, si pierdo toda la información de la computadora, yo simplemente entrando con el usuario y la contraseña al Mendeley,
tengo todo el material ya cargado. No pierdo nada de este material y no pierdo tampoco todos los documentos que yo ya subrayé, que yo ya marqué. Esto lo podemos ver en la clase, en la clase sincrónica, simplemente se los manifiesto para que estén familiarizados con este tipo de herramientas. No digo, no vamos a trabajar profundamente en esto. Y también lo que les permite este tipo de plataformas es citar de una forma muy fácil. Vamos a seguir la citación. La citación, ustedes tienen diferentes formas de citar. APA, Chicago, ISO, MLA, tienen un montón de formas de citar en la comunidad científica. Por lo general, la forma de citar más utilizada es la APA, que APA justamente es la forma de citación de la Asociación Norteamericana de Psicología. Por eso las siglas son APA, American Psychological Association. Eh, y esta forma de citación tiene diferentes ediciones. Cuando ustedes les dicen tienen que citar en formato APA, bueno, ¿en qué formato APA? ¿De qué edición? Porque, por ejemplo, el año pasado salió la última edición, que es la séptima edición. La sexta edición se sigue utilizando, pero la que se utiliza mayormente es la séptima edición. Acá tienen un link, normas APA, como para que ustedes evacúen todas las dudas que tienen sobre este tema. Utilizan también como un truco, se los menciono, las citas de APA de Google Scholar, que son las que les mostré anteriormente. Es muy importante citar bien y para eso ustedes tienen las normas, este link que les subo y también en la plataforma tienen un manual de citación en APA séptima edición. Para cualquier duda ustedes apóyense en eso para realizar el trabajo práctico también. Y tienen una forma tienen que citar siempre bien en el formato de citación que ustedes les solicitan. Cada revista les va a pedir un diferente formato de citación, si bien el más utilizado es el de APA sexta y séptima edición. Vean estos videos, por favor, de control de plagio en las revistas científicas internacionales y en las universidades de los países centrales. Controlan mucho el plagio y hay un software que se llama Turnitin, que justamente cuando ustedes pasan cualquier documento por el Turnitin les sale el porcentaje de plagio y de dónde se plagió, por lo cual es muy fácil de detectar el plagio. Y si esas referencias no están bien citadas, eh, se lo van a rebotar e incluso pueden tener un problema, un problema muy serio, en algunos casos legal. Si ustedes plagian a otros documentos científicos sin citar correspondientemente. Bueno, la escritura, lo que decía, no pensarla como etapa, sino como un diálogo. En la medida que ustedes escriban, también van a buscar más información. El primer borrador, compártanlo con colegas para tratar de nutrirse de sus aportes críticos. Nunca les va a servir. Un paper es un documento muy condensado, muy riguroso, muy resumido también, muy muy gris en su prosa, no tienen que adjetivar mucho, no tienen que adjetivar mucho, entonces esas sucesivas correcciones les van a ir permitiendo tener un documento final, como para ustedes presentarlo en revistas científicas. Cuando ustedes tengan el texto final, bueno, van a tener que buscar las revistas, van a tener que ver en estos rankings de índices de revistas, a ver dónde les conviene publicar. Factor de impacto, tienen un link como para ver qué significa este factor de impacto, que básicamente refiere a la cantidad de citas que tiene cada una de las revistas. El tema de los cuartiles que mencionaba antes, siempre es mejor publicar en revistas indexadas y además publicar en revistas que estén en los cuartiles superiores, Q1, Q2, Q3. Estas indexaciones y este ordenamiento en cuartiles los hacen las grandes bases de datos.
JCR, Web of Science, Scopus, Google Scholar Metrics, o sea que presten atención a estas métricas de los artículos científicos. Acá tienen un video de YouTube como para saber cómo es el proceso de publicación de un artículo científico y básicamente el artículo científico va construyendo el CV del investigador. O sea, el CV de ustedes como investigadores, como investigadoras, científicos por supuesto, se va fortaleciendo a través de la publicación. Ustedes son en la medida que publican, no en la medida que ejercen docencia, no en la medida que se presentan a congresos, eso también, pero fundamentalmente en la medida que ustedes publican en revistas de cierto prestigio científico. Por eso es importante conocer este formato de divulgación científica, porque mi currículum científico ya no es tanto a través de presentación en congresos, ya no es tanto a través de publicar capítulos de libros, ya no importa tanto publicar un libro completo, sino que es mucho más importante que yo tenga 4 publicaciones en el año en revistas Q1, Q2, Q3, indexadas, ¿no? Sobre todo en inglés, subrayando esta cuestión del sesgo, ¿no? Subrayando esta cuestión negativa que ustedes van a poder ver en el artículo que yo les pasé de la revista El Salto. Pero bueno, es un poco la realidad en la cual estamos insertos como investigadores científicos. Y la divulgación adicional es la que dije, ¿no? Presentación en congresos, clases, medios de comunicación, informes. Vamos a trabajar con 2 trabajos prácticos. En el guión ustedes lo tienen muy claro. El primero de los trabajos prácticos es un artículo muy de la psiquiatría o de la psicología, pero más relacionada con la psiquiatría, que trabaja con un inventario de ansiedad. A mí me interesaba trabajar con algo que no estuviera referido a las relaciones internacionales porque ustedes ven mejor cuál es el formato estandarizado, el IMRAD que menciona Slaffer, el formato estandarizado y normalizado de un artículo científico. Y en este artículo científico a mí lo que me interesa es que constaten la cantidad de citas que tiene este paper, que vean la estructura formal, si tiene todos los apartados de la estructura IMRAD, en qué se distingue la estructura formal de este paper del artículo de Sierra, que es un artículo mucho más laxo, que ustedes leyeron en la unidad 1 y que estuvimos viendo repasando en esta unidad. En qué apartado también me interesa saber que establece la pregunta de investigación, en qué apartado la hipótesis, cuándo las conclusiones y en qué apartados dialoga con otra producción académica. A mí no me interesa tanto, no es importante el contenido de este artículo. O sea, ustedes lean de forma transversal todo lo que tiene que ver con los resultados. A mí no me interesa que ustedes sepan cuáles son los resultados de la indagación y del proyecto de investigación que ellos llevaron adelante. Eso léanlo por arriba, superficialmente, no me interesa. A mí lo que me interesa es la cuestión formal, no la cuestión de contenido, sino la cuestión formal. ¿En qué apartado plantea la hipótesis? ¿Cuándo las conclusiones? ¿Cómo plantea la discusión? ¿Cómo plantea el diálogo con otros artículos científicos? Eso es lo que a mí más me interesa. ¿Cómo respeta o no la estructura INRAD? No me interesa a qué resultado llegó. No me interesa que ustedes conozcan el contenido de este artículo, sino que ustedes sepan cómo es el formato estandarizado de un artículo científico. A eso apunta el análisis de la estructura de este paper.